La clase de hoy día corresponde al tema de la valoración de bonos en los cursos de ingeniería económica. Vamos a presentar casos de empresas peruanas que se fondean en el mercado de capitales a través de la emisión de bonos. Luego vamos a pasar a ver los fundamentos teóricos de este instrumento financiero y algunas operaciones usando las matemáticas financieras. Bien, el bono es un instrumento de deuda de largo plazo. Las empresas corporativas en Perú, como por ejemplo BCP, Banco de Crédito, pues tiene una operación de financiamiento. Es la primera empresa en Perú que se ha fondeado en el mercado de capitales dentro al mercado de Chile, con una emisión importante para captar créditos de ese mercado chileno a mediano y largo plazo y así poder tener fondos y colocar a sus clientes acá en el Perú. Y va a tener una clasificación, es importante la clasificación de este papel, porque la clasificación, como vamos a ver más adelante, determina el menor riesgo para los inversionistas. Vamos a ver que un aspecto importante del inversor es el riesgo a adquirir el bono. Y un riesgo de pagar, de adquirir el bono, está directamente relacionado a la calificación crediticia, como riesgo financiero. Entonces, la calificación del bono, podemos seguir, caso de BCP y de AAA, en el año 2013, le da una posición importante por ser un instrumento financiero sólido. Por lo tanto, al inversionista le va a garantizar una solidez financiera en esa operación. Es importante el riesgo en lo que es la calificación de solidez financiera. El monto que negoció llegó hasta 107 millones de dólares. Miren la importancia de esta operación de Chile y México, perdón, Chile, de BCP y Chile, la primera empresa que puede emitir bonos allá en Chile, una tasa de interés de 3.97%. Es una tasa muy atractiva en el mercado chileno. La tasa de interés es la tasa que pone el bono que ofrece al inversor una corriente de interés. El siguiente, otro caso. Otros casos de dos bancos peruanos, Interbank también tuvo una segunda programación de bonos subordinados con una clasificación AA+. Y la estrategia que utilizó para esta emisión es lograr una mejor estructura de su capital de financiamiento. Esta estrategia comprende en hacer un calce de las colocaciones que hace crédito con las fuentes de financiamiento, de tal manera que pueda obtener un fondeo importante para poder colocar sus créditos a sus clientes con dinero del mercado de capitales a través de emisión de bonos. Entonces, se fondea o consigue el mercado de capitales dinero a través de la venta de bonos y lo coloca a sus clientes que piden créditos hipotecarios, leasing, etc. Entró a este programa de colocación de bonos hasta 300 millones de dólares en moneda nacional, con una tasa de interés entre 5.8 a 7.5%. El Banco Continental también hizo su operación hasta 250 millones de dólares con una tasa de 6%. La misma estrategia parecida en Interbank. Se fondea en el mercado de capitales, consiguen fondos para colocarlos a sus clientes a través de créditos de hipotecas o leasing, que es un crédito de largo plazo. Entonces ellos necesitan fondeo de largo plazo para colocar a largo plazo. El cliente le pide crédito a largo plazo. Hablamos a largo plazo, hablamos 2-3 años. ¿Bien? Por lo tanto, hasta 5 años, hipoteca 10, 20, 30 años. Entonces ellos necesitan captar fondos del mercado de capitales a través de la venta de bonos y así pueden conseguir captar dinero y colocar a sus clientes. Estos son los casos importantes de empresas peruanas que nos va a dar, por lo tanto, relevancia al estudio de bonos, porque constituye un instrumento no solo para bancos, hay otras empresas en Perú como Corporación Bacus,
las mineras que también utilizan estos instrumentos para fondearse. La empresa internacional más endeudada del mundo es General Electric. Esa empresa tiene 390.000 millones de deuda. Parte de la deuda se trae de emisión de bonos. Ahora vamos a ver ya la teoría y los casos que vamos a estudiar. Vamos a la siguiente diapositiva. El tema de la evaluación de bonos, vamos a estudiar por qué invertir en bonos, por qué el inversionista individual es atractivo la inversión en bonos. Los casos que hemos presentado, BCP, Interbank y Continental, son las empresas emisoras, las que venden el título. Pero ahora vamos a presentar cuál es la expectativa de las empresas, familias o inversionistas individuales que compran el bono. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué un inversionista individual debe invertir en bonos? ¿Qué atractivo tendría invertir en bonos? ¿Cuál es la perspectiva de desempeño de inversión de bonos? ¿Qué exposición al riesgo tiene un inversionista privado en un bono? ¿Cuáles son los elementos esenciales en la valoración de un bono? ¿Qué variables intervienen cuando vamos a valorar? Los principios que determinan el comportamiento del precio de un bono. Y la evaluación de bono a través de plantillas en Excel que vamos a practicar para cálculos en lo que se refiere al precio de un bono a su fecha de vencimiento, el precio del bono a su fecha de vencimiento, calcular el rendimiento de un bono entre fecha de cupón o el precio de un bono y fecha de cupón. Este es un cálculo que se realiza en operaciones para valoración de bono. Pero antes de entrar a detalle de matemáticas, la aplicación de las matemáticas financieras para la valoración de bonos, es importante conocer sus fundamentos en lo que vamos a estudiar en la parte teórica. Y uno de los fundamentos importantes es la curva de rendimiento. La curva de rendimiento, como vamos a ver más adelante, es una herramienta eficaz para los inversionistas que le orientan su estrategia de inversión. Recuerden que el bono es un instrumento de deuda de largo plazo para los emisores, pero también es una oportunidad de inversión para el inversionista individual. Bueno, entonces hay dos agentes económicos que intervienen en esta transacción de bonos. Por un lado, el emisor, la empresa deficitaria de dinero que quiere fondear su capitales y vende bonos. Eso lo vamos a calificar como empresa emisora. Y el agente que quiere aprovechar su rentabilidad de las inversiones, vamos a denominarlo inversionista privado. Entonces, lo que vamos a explicar acá es la perspectiva del inversionista privado que quiere conformar su portafolio de inversiones maximizando su rentabilidad y minimizando su riesgo. Y bueno, como vamos a ver, es un instrumento que le permite establecer una composición óptima de su portafolio de inversiones. Veamos la siguiente. ¿Por qué invertir en bonos? El bono es un título de deuda de largo plazo. Y en el bono está determinado la tasa de cupón o el interés que el emisor va a pagar al inversionista. Ahí se determinan las condiciones del interés, en qué periodo va a pagar, y además se establece una fecha de vencimiento, que en general estos bonos tienen un vencimiento de largo plazo. En largo plazo hablamos de un vencimiento mayores a 3, 5, 10 y 15 años. Por lo tanto, en ese bono se establece, el emisor establece el tipo o tasa de cupón que va a pagar al inversionista, la fecha de vencimiento en que va a devolver el capital al final del vencimiento en un capital fijo y las cuotas de interés que va a pagar. De tal manera que en ese bono se constituyen las condiciones por cuales el inversionista debe invertir. Es seguro que el inversionista va a recibir
una corriente de interés más la devolución de su principal. Siguiente, por favor. Puedo puntualizar tres, digamos, propuestas atractivas por todo el inversionista privado. Puede ser muy interesante invertir. La primera, que el inversionista se asegura una corriente de intereses que va a cobrar durante la vida del bono. Si el bono tiene 5 años y paga semestralmente, el inversionista siempre va a cobrar el interés bruto. Por lo tanto, tendría en su flujo de caja del inversionista asegurado la corriente de intereses que le fija el inversor. También, en un mercado atractivo, el inversionista puede negociar su bono en el mercado secundario a través de venderlo nuevamente y, en una situación favorable, tener una ganancia de capital al negociar y vender su bono con otros inversionistas. Pero además existe una regla importante de negociación básica en esta operación de negocio, que la tasa de interés del mercado y los precios del bono se mueven en sentidos opuestos. Es importante aclarar en este tema de la operación de bonos dos variables importantes que se tienen que analizar de manera muy detallada en este tema. Uno es la tasa de cupón que se fija en el bono, es decir, el interés que va a pagar periódicamente el emisor. Y la otra variable es el interés del mercado financiero o la expectativa de rendimiento que tienen los inversionistas. Esas dos variables van a incluir en el precio. Entonces, tenemos que diferenciar, porque puede tender a una conclusión, que en el bono se va a fijar una tasa de cupón, un interés del bono, un interés del cupón del bono que es el que lo tiene como tal. Lo que va a variar es el interés del mercado, que va a fijarse en la expectativa de rendimiento de la inversión. Ese movimiento del interés del mercado va a influir en el precio. Una regla básica en la evaluación de bonos es cuando el interés del mercado baja, el precio del bono sube. Cuando el interés del mercado sube, el precio del bono, ¿qué pasa con el precio del bono? Baja. Ya es una regla bien sencilla que la evaluación de bonos te cumple. Vamos a ver más adelante. Siguiente. Es importante, cuando estamos analizando alternativas de instrumentos de inversión, analizar la tendencia histórica de los rendimientos. ¿Cómo se ha comportado el rendimiento de los bonos los últimos desde el año 1960 hasta el 2006? Observamos aquí un reporte del MODIS, el promedio del rendimiento de bonos. Vemos una curva que ha sido relativamente estable. Por eso que se fija este bono como un instrumento de renta fija o de mínimo riesgo. Si observan ustedes esta tendencia que se figura en esta curva, es una tendencia estable, no hay mucha fluctuación. Entonces, vemos que el rendimiento del bono en subida del año 80 a 86 quizás ha sido por una disminución de las tasas de interés. Cuando baja el rendimiento del bono, pensamos que hay una subida de tasas de interés. Siguiente. Aquí vamos a observar una tabla que se proyecta del año, vemos 67 hasta el 2005, el rendimiento del bono. 5.56 que llegó el año 2005 al rendimiento, en 2004 5.96, y así observamos cómo se ha ido evolucionando el rendimiento del instrumento. Vamos a la siguiente. Si queremos comparar entre la opción de invertir, un inversionista quiere comparar cuál es más atractivo de invertir. ¿Con cuáles acciones se compran? Esta figura
nos puede ayudar a analizar cómo se ha comportado esa dos alternativa de ingresos. Imaginemos que vamos a invertir $10.000 en el año 1996. Punto de partida, año 1996. Frentando a 2005. ¿Qué ha pasado con una inversión de esos $10.000? Se hubiera invertido en acciones y se hubiera invertido en bonos. En la gráfica observamos en lista azul, se observa a través de un indicador estándar por 500, que es un indicador de la bolsa norteamericana que mide el rendimiento de acciones, y la curva roja es el comportamiento del rendimiento de los bonos corporativos de Lehman Brothers. Observamos que del año 96 al 99, poco al 2000, se observa que la curva de acciones se distancia de manera significativa del rendimiento de los bonos. Observa bien cómo se dispara la curva azul versus la curva roja del rendimiento de bonos, y se observa que las acciones aparentemente son muy atractivas, pero si vemos la tendencia, al año 2002 en adelante cae significativamente los rendimientos de las acciones. Sin embargo, el rendimiento de los bonos se va recuperando. De tal manera que ya al año 2005 esa diferencia se acorta del rendimiento de acciones y del rendimiento de bonos. Y finalmente se llega que el rendimiento de bonos de acciones fue 9.07 y de bonos 7.44. Entonces es una diferencia mínima. Dicho en cifras, los $10.000 del año 96 se convirtieron, si se invirtió en acciones, a $23.831. Se invertía en acciones. Pero se invertía en bonos, los $10.000 del año 96 al año 2005 llegó a 20.489. La diferencia no es significativa, considerando que las acciones constituyen una alternativa de inversión de riesgo muy variable. Entonces podemos afirmar que los bonos efectivamente no determinan una gran rentabilidad, pero sí le da al inversionista una estabilidad de su riesgo, que podemos afirmar que una estrategia de portafolio de inversión en bonos de definitiva le daría una buena identificación del riesgo a su portafolio, no una rentabilidad atractiva con las acciones, pero sí una buena opción para diversificar el riesgo. Porque debemos seguir un análisis, sin duda el bono es menos rentable, pero es más seguro su riesgo. Su variabilidad es mucho menor que la de las acciones. Entonces, en términos prácticos, podemos pensar que no constituye para el inversionista no una atractiva rentabilidad, pero sí una buena opción para su cartera de inversiones, su portafolio, de optimizar su portafolio al hacerla un poco menos riesgosa y más estable el portafolio. Entonces sería quizás la perspectiva que tiene el inversionista al comprar bonos versus las acciones. Siguiente. Como estamos explicando, los bonos constituyen alternativas de inversión para un inversionista. Así como compra acciones que están expuestas a un riesgo, las acciones en el mercado bursátil, los bonos también están expuestos a un riesgo. Tienen que ser los dominios, pero también están expuestos a un riesgo. Luego, ¿cuáles son los riesgos que asume un inversionista al adquirir un bono? El riesgo de la tasa de interés. ¿Cómo explicamos este tipo de riesgo? Como expliqué, los mercados financieros, por la volatilidad de las tasas de interés, van a influir en el precio. Como dije, si la tasa de interés del mercado baja, favorece al precio del bono. Entonces, a ver, tasa de interés baja, por lo tanto el inversionista
gana capital a aumentar su precio. Pero si la tasa de interés aumenta, ¿no? A ver si repito, cuando la tasa de interés del mercado baja, el precio del bono sube. ¿De acuerdo? Cuando la tasa de interés del mercado sube, el precio del bono baja. Esa es una regla que hay que mantener así. ¿Ya? Y otra regla es que la tasa de cupón se mantiene constante. Esa tasa de cupón es la que ofrece el emisor. El emisor le dice, por ejemplo, el BCP. Le dice, tú me compras el bono y yo te voy a pagar siempre el 4% de interés semestral. Y eso lo va a pagar siempre igual. Esa es la corriente de interés que recibe. Es la cuota de bono, es la cuota de cupón que le fija el emisor. Eso no va a cambiar. ¿Bien? Lo que cambia es el interés del mercado. Y el interés del mercado va a influir en el precio. Por lo tanto, si el interés baja, el precio va a subir. Si el interés del mercado sube, el precio baja. Entonces hay un primer riesgo que es la tasa de interés, que hay un primer precio. El otro riesgo es el poder adquisitivo. El poder adquisitivo está relacionado con la inflación. ¿De acuerdo? Si la inflación aumenta, también aumenta la tasa de interés. Y por lo tanto puede, sin duda, impactar en el precio del bono. Entonces la inflación también impacta en el poder adquisitivo o el precio del bono. Porque sin duda, sube inflación, sube interés, afecta el precio del bono. Entonces el riesgo sería el poder adquisitivo por la inflación.